Imagina un territorio vasto, lleno de montañas, ríos interminables y praderas que parecen no tener fin. Un lugar habitado durante miles de años por culturas que cazaban, pescaban y construían sociedades en perfecta armonía con la naturaleza. Ahora, imagina que en apenas unos siglos, este territorio se convierte en una de las naciones más poderosas del mundo. ¿Cómo sucedió? ¿Qué eventos cambiaron el curso de la historia y construyeron lo que hoy conocemos como Estados Unidos? Hace más de 15.000 años, los primeros seres humanos cruzaron el estrecho de Bering desde Asia hacia América del Norte, durante la última edad de hielo. Estas primeras migraciones dieron origen a cientos de culturas diversas. En el suroeste, los Anasazi construyeron enormes ciudades en acantilados, como las que aún se conservan en Mesa Verde. En las grandes llanuras, los pueblos cazaban bisontes y dependían de la movilidad para sobrevivir. En el noreste, tribus como los iroqueses formaron confederaciones que les permitían vivir en paz y tomar decisiones colectivas. Estas culturas nativas prosperaron durante milenios, hasta que el contacto con Europa lo cambió todo. En 1492, Cristóbal Colón llegó al Caribe y dio inicio a una era de exploración y colonización. En 1513, el español Juan Ponce de León exploró Florida, y pronto llegaron más expediciones al suroeste de lo que hoy es Estados Unidos. Exploradores como Hernando de Soto y Francisco Vázquez de Coronado recorrieron el territorio en busca de oro y riquezas, y aunque no encontraron lo que buscaban, dejaron un legado de enfermedades y destrucción que devastó a las poblaciones indígenas. A principios del siglo XVII, los ingleses comenzaron a establecer colonias permanentes en la costa este de América del Norte. En 1607 fundaron Jamestown, la primera colonia inglesa exitosa, en lo que hoy es Virginia. Los colonos enfrentaron hambre, enfermedades y conflictos con las tribus locales, pero poco a poco lograron prosperar gracias al cultivo del tabaco. En 1620, otro grupo de colonos, los llamados peregrinos, llegó a bordo del Mayflower y estableció la colonia de Plymouth en busca de libertad religiosa. Con el tiempo, las 13 colonias británicas crecieron y se diversificaron. En el norte surgieron ciudades comerciales e industrias, mientras que el sur dependía cada vez más de la agricultura y del trabajo forzado de esclavos africanos. Sin embargo, las tensiones con Gran Bretaña comenzaron a crecer. Las colonias pagaban impuestos elevados, pero no tenían representación en el Parlamento británico. La famosa frase "No taxation without representation" resumía su descontento. Eventos como la masacre de Boston en 1770 y el motín del té en 1773 encendieron la chispa de la rebelión. En 1776, los colonos declararon su independencia con la firma de la Declaración de Independencia, un documento redactado por Thomas Jefferson que proclamaba que todos los hombres tienen derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La Guerra de Independencia fue larga y difícil, pero en 1783, con la ayuda de Francia, las colonias lograron la victoria sobre Gran Bretaña. Nacía así una nueva nación, los Estados Unidos de América. En 1787 se redactó la Constitución de los Estados Unidos, un documento innovador que establecía un gobierno federal con 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Se garantizaron los derechos fundamentales de los ciudadanos, y George Washington fue elegido como el primer presidente en 1789. Durante el siglo XIX, Estados Unidos comenzó a expandirse hacia el oeste. En 1803, la compra de Luisiana duplicó el tamaño del país. Miles de colonos se aventuraron hacia tierras desconocidas, impulsados por el llamado Destino Manifiesto, la idea de que Estados Unidos estaba destinado a ocupar todo el continente. Sin embargo, esta expansión tuvo un costo alto. Las tribus nativas fueron desplazadas de sus tierras, forzadas a recorrer largas distancias en condiciones inhumanas. Uno de los episodios más trágicos fue el Sendero de Lágrimas, en el que miles de cheroquíes murieron al ser obligados a marchar al oeste.
A medida que el país crecía, surgieron tensiones entre el norte industrial y el sur agrícola. El sur dependía de la esclavitud para sostener sus plantaciones, mientras que en el norte aumentaba la oposición a esta práctica. En 1861, estas tensiones desembocaron en la Guerra Civil, una de las guerras más sangrientas de la historia del país. Durante 4 años, el norte y el sur se enfrentaron en una lucha que dejó más de 600.000 muertos. Finalmente, en 1865, el norte salió victorioso y la esclavitud fue abolida con la Enmienda 13. Tras la guerra, Estados Unidos entró en un periodo de reconstrucción y rápido desarrollo industrial. A finales del siglo XIX, el país se convirtió en una potencia económica gracias a la llegada de millones de inmigrantes, la construcción del ferrocarril y el auge de industrias como el acero y el petróleo. Las grandes ciudades crecieron y se convirtieron en centros de innovación y oportunidades, aunque también de desigualdad y pobreza. El siglo XX trajo consigo grandes desafíos y transformaciones. Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial en 1917, ayudando a lograr la victoria de los aliados. Después de la guerra, el país vivió los felices años 20, una década de prosperidad económica y cambio cultural, con el auge del jazz, el cine y el consumo masivo. Sin embargo, en 1929, la Gran Depresión sacudió al país. Millones de personas perdieron sus empleos y hogares, y el país tardaría años en recuperarse. En 1941, Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial tras el ataque japonés a Pearl Harbor. Durante la guerra, su economía se reactivó y el país demostró su poderío industrial y militar. En 1945, la guerra terminó con la victoria de los aliados y la devastación de Japón tras el lanzamiento de 2 bombas atómicas. Al finalizar la guerra, Estados Unidos emergió como una superpotencia global. Durante la Guerra Fría, el país compitió con la Unión Soviética en una lucha ideológica, económica y tecnológica. Fue un periodo marcado por conflictos como la Guerra de Corea y Vietnam, pero también por logros históricos, como la llegada del hombre a la Luna en 1969. Al mismo tiempo, en 1969, surgieron movimientos sociales que cambiarían la sociedad, como la lucha por los derechos civiles, liderada por figuras como Martin Luther King Jr., y el movimiento feminista. En las últimas décadas, Estados Unidos ha enfrentado nuevos desafíos, como los ataques del 11 de septiembre de 2001, conflictos en el Medio Oriente y crisis económicas. A pesar de ello, sigue siendo un líder en innovación, tecnología y cultura. La historia de Estados Unidos es una historia de lucha, expansión y transformación. Desde las primeras tribus nativas hasta convertirse en una superpotencia mundial, este país ha vivido momentos de gloria y episodios oscuros. Una nación joven, diversa y compleja, cuya historia sigue escribiéndose día a día. Esto es todo. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena, nos vemos pronto.